Hola, espero estén bien. Para la siguiente investigación se aplicaron las siguientes pruebas. Análisis probatorio de datos para describir la muestra. Prueba chi cuadrado para determinar asociación entre biotipo, biotipo y grupo etario, sexo y tabla ósea. Prueba Chapirul para determinar si las medidas por diente tienen o no distribución normal. Prueba de Graf para determinar la presencia de medidas atípicas. Prueba T para comparar las medidas por biotipo, las medidas paramétricas por biotipo diente en cada medida paramétrica versus 0 y versus diferente de 0, la hipótesis nula. Y prueba Wilcoxon para comparar las medidas por biotipo diente en cada medida que fue no paramétrica versus 0. La muestra se distribuyó así. Entonces, por sexo, el 57% de las personas analizadas fueron femeninas y el 43% masculinas. Y por tomografía, al 67% se le hizo tomografía y 33% no se les hizo tomografía. La edad promedio fue de 26 años aproximadamente para hombres y 22 años aproximadamente para mujeres. Las medidas promedio por diente y sexo fueron en el diente 41 de 6 milímetros, la medida promedio fue 0.71. En el diente 41 en hombres, en el diente 41 de 3 milímetros, la medida fue de 0.56 milímetros. En el diente 31 de 6 milímetros, la medida fue de 0.76 milímetros, mientras que en el diente 31 de 3 milímetros fue de 0.75. Si observamos las medidas en hombres para el diente, para los de 6 milímetros, son más altas respectivamente que para los de 3 milímetros. Estas son las de 3 para 31 y para 41. Lo mismo sucedió exactamente con las mujeres, aunque aquí se observa bastante más diferencia. Y la tabla ósea se presentó en 13 mujeres y en 7 hombres. Bien, respecto a la información de promedio por diente en grupo etario, entonces igual se hizo las medidas promedio por diente y grupo etario, encontrando nuevamente que los 41 de 3 milímetros, en este caso, 41 de 3 milímetros son de mayor longitud para los grupos etarios de mayor de 30 años, mientras que los de 6 milímetros ya son menores, y los de 31 milímetros, el diente 31 de 6 milímetros es mayor que los de 3 milímetros en las personas de mayores de 30 años. Igual análisis se hace para cada una de estos grupos etarios. Se aplicó la prueba chi cuadrado para determinar si había asociación entre el biotipo, que es traducir o no traducir en el diente 31, versus grupo etario, y se encontró que es independiente. El valor P es mayor que 0.05, lo que indica independencia. Es decir, que el biotipo, es decir, traducir o no en el diente 31, es independiente del grupo etario. Cualquier grupo etario puede presentar traducir o no en el diente 31. Y para el diente 41 pasó exactamente igual. Es independiente traducir o no en el diente 41 por grupo etario. Por sexo pasó exactamente igual. Traducir o no en el diente 41 es independiente del sexo. Lo mismo sucedió con el diente 31. Traducir o no en el diente 31 por sexo es independiente. Y por tabla ósea, traducir o no por diente 31 es independiente de presentar tabla ósea o no presentarla, y presentar tabla ósea en el diente 41 es independiente de traducir o no. Es decir, el biotipo es independiente de la tabla ósea, del sexo y del grupo etario. Se procedió entonces a mirar si las medidas por biotipo en cada uno de los dientes era paramétrica o no. Entonces se encontró, pues primero la muestra, 19 dientes presentaron traducimiento en el diente 41 de 3 milímetros, solamente un diente no traduce en 41 a 6 milímetros, 19 dientes traducen en 41 a 6 milímetros y 18 traducen en el diente 31 a 3 milímetros y 2 no traducen en el diente 31 a 6 milímetros, y en el diente 31 a 6 milímetros 18 traducen. Este es el promedio de las medidas, este es el error estándar de las medidas, la mediana de las medidas, que hay que tomarlo porque hay unos datos paramétricos o no,
el valor máximo, el valor mínimo, y la prueba de Shapiro-Wilk informando que las medidas del diente 41 a 3 milímetros del que trasluce son no paramétricas, son paramétricas las del diente 41 que trasluce, las del diente 31 que traslucen son no paramétricas y las del diente 31 a 6 milímetros que traslucen son paramétricas. Acá está el gráfico de la dispersión de los datos. El diente 41 a 3 milímetros varía desde 0 hasta aproximadamente 1.2 y esa medida es no paramétrica, apareciéndose acá, y el 1 significa que son no paramétricas. Esta es la dispersión de cada una de las medidas. Perfecto, entonces ahora vamos a mirar las pruebas correspondientes. Entonces se aplicaron dos hipótesis, una hipótesis nula en la cual se compara contra 0, está acá, y otra hipótesis nula en la cual se comparan las variables que permiten comparar. Miremos qué significa lo que estoy diciendo. Entonces, para los dientes que traslucen en diente 41, que es una prueba no paramétrica, 2 es la prueba Wilcoxon que se aplicó una prueba no paramétrica, hay diferencia significativa entre el promedio obtenido, entre la mediana obtenida, que es 0 aproximadamente, y la hipótesis 0. Es decir, que hay una diferencia significativa entre las medianas. ¿Qué significa eso? Aquí dio la mediana fue 0. Si esta es una 2, no paramétrica, perfecto, sí. Entonces, como hay unas medidas dentro del diente que trasluce al 41, la medida tendió a ser 0, pero hay unas medidas de dispersión cuyo mínimo y máximo son mínimo 0 y su máximo es 1.2, tal cual se ve acá. Entonces, se encontró que hay diferencia significativa entre la mediana del diente 41 y la observada y la hipotética, que es 0. También se observó diferencia significativa entre el promedio de 5.37 y la hipótesis nula, que es 0. Se observó diferencia significativa básicamente entre todas las medidas que están acá versus 0. Bien, después se comparó, como esta medida es paramétrica, la del diente 41, entonces se comparó las medidas que tiene el diente 41 contra un parámetro, y el parámetro a comparar fue las que no traslucen, que es 0.62, y se encontró que no había diferencia significativa entre los dientes que traslucen y los que no traslucen, o sea, el biotipo que trasluce y no trasluce a 6 milímetros en el diente 41, mientras que en el diente 31, que también es paramétrico, se comparó acá 0.06 milímetros contra 1.2 milímetros con una prueba T, y se encontró que había una diferencia altamente significativa. Entonces acá en el gráfico aparecen la prueba aplicada, 2 o 1 si fue la T y 2 si fue Wilcoxon. Entonces acá se aplicó la prueba de Wilcoxon, que es la 2, para saber si este valor de 0.3 es significativamente diferente de 0. Y efectivamente todos los valores P fueron menores que 0.05, lo que indica que esta medida es significativamente diferente de 0. No aplica acá la comparación porque no había sino una medida o dos medidas, tal cual acá. Para uno y dos medidas, pues no aplica las comparaciones de prueba hipótesis. Estas medidas fueron paramétricas, por lo tanto se hicieron las comparaciones con una T y se observó que la medida 0.537 es significativamente diferente de 0. Esas son las pruebas que están acá. Esta comparación se hizo con una prueba Wilcoxon, encontrando que había diferencia significativamente entre el valor obtenido acá y el 0, y así sucesivamente. Y finalmente se comparó, entonces, como lo dije, se dice acá en estas dos, se comparó entonces el biotipo del diente 41 a 6 milímetros, encontrando que no hay diferencia significativa entre estos dos, es de aproximadamente 0.1 milímetro, y de acá casi 0.6 milímetros en la diferencia del biotipo del diente 31 a 6 milímetros. Bueno, muchas gracias por su atención. Espero que esté clara la investigación que ustedes desarrollaron. Gracias.